El Gobierno del Principado y la diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado, Covadonga Tomé, acaban de cerrar un acuerdo sobre la ley tributaria para aumentar el gravamen a los grandes tenedores de vivienda en la comunidad. Esto va a dar pie a la negociación de los presupuestos generales del próximo año aquí en Asturias. No está nada cerrado todavía, pero por lo menos nos hemos sentado ya a tomar un café. Quizás después ya podamos concretar una comida o finalmente hacer una gran pitanza, que podríamos denominar así, para conseguir tener cuentas regionales un nuevo año más, otro ejercicio en Asturias. Vamos a hablar de este asunto a partir de estos momentos con los tres invitados que ya nos acompañan en lo que es la tertulia de ámbito económico, de ámbito político, que de forma habitual se celebra aquí en Asturias al Día. Trataremos de este tema, trataremos también del asunto de la vivienda, un asunto que preocupa y mucho, sobre todo en cuanto al acceso a una vivienda digna, que se pueda pagar, que sea asequible y también que dé seguridad a las personas que quieran poner su propiedad en alquiler. Trataremos también, si nos da tiempo, porque ya saben ustedes que esto de las tertulias en ocasiones se extienden los primeros temas y después es más difícil llegar a los que tenemos apuntados al final, que no menos importantes. También de ganadería, desde el punto de vista no solo del gran ganado, del vacuno, por ejemplo, con la dermatosis nodular y las medidas que se están poniendo en marcha para tratar de que no llegue a nuestra comunidad autónoma esa enfermedad, y de ganado más pequeño, si se puede considerar así, a las aves, en este caso a las gallinas, para tratar también de frenar la gripe aviar. Todo ello será dentro de la primera hora de Asturias al Día. En la segunda hora de nuestro programa de esta jornada nos dedicaremos a seguir conociendo las iniciativas editoriales que tenemos en Asturias. En este caso, con una editorial muy especial. Se llama Velocismo. Ya el nombre dice mucho, o al revés, muy poco, porque la velocidad no es precisamente la idea que tiene Cristina García Marcos, más conocida como Sico, a la hora de trabajar. Todo lo contrario, es un trabajo muy pormenorizado, es un trabajo que busca atención a lo que se pone en el mercado, y ahí va la gran novedad y la gran, no sé si paradoja, solo se edita a sí misma. Es decir, estamos hablando de una autoedición, pero de una editorial al uso. Forma parte, por ejemplo, del gremio de editores y editoras de Asturias. Eso será a partir de las 10 de la mañana, y de la literatura pasaremos después a la música. Vamos a cerrar el programa de hoy con Carlos García, de la Orquesta Langrana de Plectro, con Manuel Paz, de Entre Quatre, porque participan estas dos agrupaciones en los 20º encuentros de Pulso y Púa, que se celebran en La Felguera, en Llangreu, este próximo fin de semana. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Saludamos ya a los contertulios que tenemos en esta jornada en Asturias al Día. Alejandro Canga, economista, gracias por venir, buenos días. Hola, muy buenos días. El presidente de la Cámara de Comercio de Sisión es Félix Baragaño. Félix, gracias, buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Y tenemos también con nosotros a otro contertulio habitual de Asturias al Día, como es José Luis Alperi, el secretario general de Soma Fitag UGT. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, pues encantado de estar aquí, Ignacio. Pues los tres, y yo también, de forma, aunque sea testimonial, porque el protagonismo en este caso es para los contertulios. Vamos a hablar de los temas que les veníamos anunciando en estos primeros minutos de programa, por cierto, con la figura importantísimo en la realización técnica de este programa de Diego Fernández. Gracias, Diego, por estar otro día más ahí a los mandos para que todo esto funcione así de bien. Bueno, tenemos ya acuerdo, por lo menos en cuanto a fiscalidad. Es un acuerdo que es en torno a la ley tributaria. El Ejecutivo Regional acepta la propuesta de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, para gravar con un 20% a los grandes tenedores de vivienda que las dediquen a uso turístico. Esto nos va a dar también para hablar después de lo siguiente, que tiene que ver precisamente con pisos puestos en alquiler. Se va a aplicar un gravamen del 20% a los que compren edificios completos en Asturias,
Eso sí, si durante los 4 años siguientes a la compra dedican ese inmueble al uso turístico. Una vez aceptado todo esto, Covadonga Tomé ya asegura que va a comenzar negociaciones en cuanto a los presupuestos autonómicos del próximo año. Lo primero, ¿qué os parece el acuerdo en cuanto a la ley tributaria? Empezamos por Alejandro, que además es economista, sabe mucho de números. Bueno, el acuerdo fiscal establecido entre los dos partidos que componen el gobierno y la diputada Covadonga Tomé implica en un principio, según la propia versión de las partes que llegaron al acuerdo, una rebaja sustancial en los tipos impositivos para las personas que cobran menos de 35.000 euros brutos anuales. Una rebaja que yo tengo muchas dudas porque no se especifica entre los 35 y 50.000 euros y 55.000 euros de ingresos brutos anuales, y después una subida entre los 55.000 y 175.000 que compense las bajadas de tipos anteriores. Eso, según el gobierno regional, supondría un ahorro de unos 40 millones de euros para las personas que ganan menos de 35.000 euros al año. ¿Qué implica esto? Pues que si se tienen que mantener el nivel de servicios, naturalmente hay que subir por otro lado para compensar la bajada, esos 40 millones. Espero que sea una subida bruta, o una subida neta de 40 millones, no que sea el mismo porcentaje, porque no es lo mismo el 2% de gente que gana 35.000 euros que del que gana 70.000. Entonces, en principio es buena cosa. El presupuesto se compone de ingresos y gastos. Los ingresos son los que son y ahí es donde se quiere meter mano a esas rentas. Y después los gastos habrá que tratar de reducirlos de la forma que sea más oportuna. Entonces, en principio, el acuerdo como tal siempre es bueno. Que a los que ganen más de 35.000 y menos de 175.000... pues nos va a costar un poco, pues seguramente. Pero bueno, habrá que darlo por bueno siempre y cuando los servicios que se presten no reduzcan, aumenten o se mantengan, está clarísimo. Una primera visión de este preacuerdo en fiscalidad, Félix. Bueno, pues nada, en principio el que haya un acuerdo siempre es una valoración positiva y que incluso eso abra la puerta a unos posibles presupuestos, sin duda valoración positiva. El que los impuestos sean progresivos, igualmente también. Yo creo que eso es algo totalmente aceptado por todos y es algo hasta natural. El que éramos todos conocedores que incluso en rentas bajas los niveles impositivos en Asturias eran de los más altos de toda España, con lo cual el que en esas rentas se produzca una reducción, vuelvo otra vez a decir, valoración positiva. Respecto a incrementar los niveles impositivos de las rentas más altas, si es algo realmente impositivo, progresivo y proporcional, bueno, pues yo creo que es aceptado por todos, pero yo creo mucho más en aumentar el número de personas que puedan estar en ese nivel, pues para que realmente la cantidad a recaudar aumente. Creo más en ese aumento de número de, vamos a decir, de personas que estén en ese nivel, que no en que a las personas que hay pues se les suba excesivamente. ¿Por qué? Porque al final también puede producirse un efecto de salida, ¿no? Lo cual pues efectivamente tampoco sería positivo para Asturias. Alperi. Bueno, yo también coincido, ¿no? En todo lo que sea acuerdos es un elemento a destacar y un elemento positivo y más, bueno, pues viendo el ámbito político general, ¿no? Que aquí en Asturias, bueno, pues se puedan sentar las fuerzas, vamos a decir, progresistas, que puedan acordar un poquitín medidas que bueno, pues que es una de las cuestiones que yo me gustaría destacar, ¿no? Que van a beneficiar a más del 80% de la población, con lo que es una medida pues bastante importante y bastante destinada a lo que bueno venía en los programas electorales, por otra parte, ¿no? La fiscalidad, la posibilidad de
de seguir manteniendo el escudo social, el estado del bienestar. Es una de las máximas que el Partido Socialista lleva en su programa, que la coalición de gobierno progresista decide defender y decide, bueno, pues poner en marcha con medidas, como digo, que llega a más del 80% de la población. Y estas medidas de fiscalidad y de reforma tributaria, bueno, pues al contrario de lo que muchos dicen, yo creo que va a ser una cuestión positiva, que se va a notar en los bolsillos. Hablan de una media de 119 euros de media, ¿no? Porque siempre lo de las cuentas y los números es muy dispar, y establecer medias en estas situaciones a mí, pues la verdad que no me convence mucho, pero bueno, al final siempre se habla de medias. Y luego, bueno, pues evidentemente hay una cuestión que parece una frase hecha, ¿no? No deja de ser una frase hecha, ¿no? Que paguen más quien más tiene, o que los impuestos sean de manera progresiva en función de los ingresos. Yo me parece totalmente acertado, ¿no? Así que me parece un buen preámbulo para hablar de presupuestos en Asturias. Me parece una medida acertada que efectivamente va a disminuir la recaudación, pero que yo creo que estoy seguro que hay medidas que van a contrarrestar esa disminución de los ingresos, y que, bueno, pues veremos en los presupuestos, que son la herramienta de gobierno fundamental, en este caso en Asturias, con unos acuerdos que hay pendientes de implementar con temas presupuestarios, y que yo creo que también se puede llegar a un acuerdo de presupuestos. Lo lanzaba antes Alejandro, lo ratificaba también Félix, y si quieres seguimos contigo, Alperi. Este tema de las rentas altas con una mayor fiscalidad podría producir una deslocalización de grandes fortunas, que es también lo que siempre se debate cuando se les pone más impuestos a estos contribuyentes. Bueno, yo creo que la fiscalidad de las grandes fortunas en Asturias es perfectamente sostenible, ¿no? Se habla mucho del impuesto de sucesiones, de otros impuestos, pero realmente cuando ves a qué horquilla de la sociedad afecta, pues afecta a un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, que hay salida de grandes fortunas de Asturias por la fiscalidad, yo creo que no es así, ¿no? Creo que Asturias es una comunidad autónoma donde se dan unas de las mejores condiciones para vivir, donde se puede soportar esa fiscalidad y que contribuya al estado de bienestar quien más tiene, porque al final, pues estamos hablando de ingresos, de rentas obtenidas en el ámbito de la comunidad autónoma, ¿no? Sería, a mi juicio, totalmente insolidario que una vez que el patrimonio se ha aumentado en la comunidad autónoma, pues me vaya a otros lugares. Cada uno es libre de hacer lo que considere, pero yo no creo que haya un efecto salida o un efecto huida, vamos a decir entre comillas, de grandes fortunas por la fiscalidad de Asturias. Félix, tú como presidente de la Cámara de Comercio de Sisión, ¿sí tienes ese temor? Bueno, yo más que el temor tengo la certeza, porque lamentablemente es algo que nadie hace público, porque nadie quiere marcarse, y todo el mundo pues lo va haciendo de una manera pues callada, silenciosa, pero bueno, es una realidad y una evidencia que yo compruebo día a día, ¿no? Entonces, no es que, lo que pasa es que es algo que no afecta en el corto plazo. O sea, hay familias que lo llevan haciendo mucho tiempo, que ya están fuera, que vienen de vez en cuando, y entonces da la sensación de que están aquí, pero ya no están aquí, y luego cada uno lo va haciendo pues también en un momento de la vida adecuado, a lo mejor cuando ya está jubilado, cuando ya ha ido poco a poco pues soltando pues probablemente ese liderazgo o ese día a día de las empresas, pero que de alguna manera siguen activos de una manera más indirecta a través ya de sus sucesores y sus familiares, pero bueno, es una realidad que yo palpo en el día a día. Vamos, yo respecto a eso no tengo duda alguna. Que es un porcentaje pequeño, no hay duda, porque efectivamente la gente que más dinero tiene es poca, pero que los que siguen aquí pues están pensando en marcharse, y los que ya se han ido, pero eso es una realidad.
Esto, desde el punto de vista de la mera economía, si lo de economía se puede tratar de mero en algún caso, lo mencionabas antes, Alejandro, ese balance entre los ingresos y los gastos, si en teoría tributan más los que más tienen, con ese riesgo de deslocalización. Alperi no está muy de acuerdo con ello, Félix lo considera que es un hecho. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista, vamos a decir, más técnico, más profesional? Yo creo que es un hecho. En lo que se refiere en particular al impuesto de sucesiones y donaciones, efectivamente lo estamos constatando no a diario porque la cantidad que está afectada es poca, de la cantidad de personas. En cuanto a los ingresos por la renta, por los rendimientos que se obtienen, que tributen aquí, eso es más difícil de deslocalizar. ¿Por qué? Porque los negocios siguen estando aquí, los impuestos teóricamente deben pagarse aquí, pero como bien decía Félix, la gente cuando se jubila o bien cuando transmite la propiedad de su empresa, si es familiar, a hijos, etcétera, etcétera, sí que es verdad que pasan a domiciliarse en otros sitios con nivel impositivo más bajo. Generalmente, casi el 95% de ellos en Madrid, en los que las exenciones, el mínimo exento por sucesiones y donaciones es prácticamente infinito, con lo cual no tributaría en nada el que quiera dejar a sus hijos cualquiera de esta gente que tiene muchísimo dinero, que efectivamente, como también dice Félix, es muy poca. Aquí los mínimos exentos están por encima de 350.000 euros. Estamos hablando de sucesiones y donaciones, ¿eh? Sí. Porque el de la renta, pues naturalmente, si la empresa está aquí, tiene que pagar los impuestos aquí. Otra cosa es que trasladase, no sé, que montase una oficina, por decir algo, en Madrid y que pasase a pagar los impuestos en Madrid. Pero en cuanto a la renta, no hay mucha diferencia entre comunidades. Sí que hay algo de diferencia. Para Asturias, el de sucesiones y donaciones supone unos ingresos de 40 millones de euros, que es una cantidad importante, y que claro, el Principado o el gobierno del Principado no quiere renunciar a ellos porque permite, pues entre otras cosas, pues poner farolas o pagar a médicos o hacer otras cosas que de la otra forma estaría más justo, ¿no? Pero yo sí veo la posibilidad y la certeza de deslocalización en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones y no en el de la renta. En el de la renta no, porque los rendimientos se obtienen aquí y se pagan aquí. Es más complicado, digamos, deslocalizar, pero en el caso de sucesiones y donaciones, claramente. Vamos, si os parece, a un tema más político dentro de este principio de acuerdo en cuanto a fiscalidad y que todo apunta que va a conllevar también un acuerdo posterior ya en los números más grandes, ¿no? En lo que es ya el presupuesto general de Asturias para 2026. Y en la política ya ha habido críticas por parte del Partido Popular que acusa al presidente del Principado, Adrián Barbón, según palabras textuales de Álvaro Queipo, el presidente del PP de Asturias, de entregarse a los socios radicales. Está claro que en referencia a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, dice que antes de iniciar la negociación de los presupuestos autonómicos del próximo año podría haberse sentado con el PP, de hecho se sentaron, pero no llegaron a ningún tipo de acuerdo y ha preferido, pues dice Queipo, entregarse a sus socios radicales. No sé si cabía algún tipo de posibilidad de un pacto mucho más grande en cuanto a números, en cuanto a escaños del Parlamento asturiano, un pacto del gobierno actual, PSOE, Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias y PP. Yo creo que, bueno, solo sobre el tema que estábamos comentando antes, el impuesto de sucesiones, si no me equivoco, afecta al 1% de la población asturiana. O sea, estamos hablando de un 1%, ¿no? Y luego, bueno, pues es curioso. Yo, la verdad que no tengo exactamente los datos porque nadie los da, ¿no? Pero yo lo que intento utilizar es un poco el sentido común. Si hay un gran enfado, vamos a decirlo así, porque se suben los impuestos a las rentas más altas, pero resulta que las rentas más altas están marchando, ¿quién protesta, ¿no? O sea, ¿dónde está esa masa crítica si por un lado intento sorber y a la vez intento soplar, ¿no? O sea, hay cuestiones que están dentro y lo enlazo con esto que comentas, ¿no? Dentro del programa electoral, de la acción de gobierno, en este caso del Partido Socialista, o de la acción de oposición del Partido Popular, ¿no? Cada uno tiene un modelo fiscal muy distinto.
muy distinto, en el que bueno, pues el del Partido Socialista está está visto con luz y taquígrafo y bueno, va destinado básicamente su objetivo su objetivo principal y fundamental es seguir manteniendo el estado del bienestar, que cuando pues alguien tiene necesidad de una atención o una residencia de mayores, que tenemos una población muy envejecida, pueda con la comunidad autónoma cofinanciar una parte, que cuando vamos al médico y nos receta unos medicamentos no tengamos que hacer un copago excesivo como ocurrió en su momento. Por tanto, esas políticas van en una manera, y luego está la otra parte, que en este caso el Partido Popular, que viene a ser que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, pero cuando tenemos, pues eso, este último ejemplo, cuando tenemos que ir al médico y nos receta medicamentos, pues el copago que tenemos que hacer es mucho mayor que el que se hace ahora, como vimos en su momento, ¿no? Y luego lo de tildar a los parlamentarios, en este caso a Covadonga Tomé, ¿no?, de socios radicales, yo creo que es un error, ¿no? Es un error, o bueno, será fruto de la necesidad de elevar el tono, pero yo creo que lo que hay en el arco parlamentario asturiano es un reflejo de la sociedad en todos los ámbitos, y la manera de tender puentes, de poder hablar, de poder llegar a acuerdos, en este caso, tres fuerzas políticas progresistas, me parece de lo más normal en democracia, en parlamentarismo, y a partir de ahí, pues yo creo que evidentemente Vox y el Partido Popular están descartados. Espero que se tiendan puentes a que la posibilidad de que Foro Asturias, pues de alguna manera también entre en ese posible acuerdo de presupuestos generales del Principado de Asturias, ¿no? Y tampoco, en este caso, tampoco tiene sentido, para mí tampoco tiene sentido que Covadonga Tomé diga que al llegar al acuerdo con ella es excluyente lo de Foro. Yo creo que es un error. Aquí, cuanto más abierto, cuanto más apoyo tenga los presupuestos generales del Principado de Asturias, yo creo que más satisfactorio va a ser para los asturianos. Y hay un elemento que hay que tener en cuenta y muchas veces se habla en esta mesa, ¿no? Los municipios, los ayuntamientos, que dependen muchas de sus acciones también de esos presupuestos asturianos, ¿no? Por tanto, hay una base amplia que, si nada se tuerce, va a permitir aprobar los presupuestos, pero yo espero que se pueda abrir un poquitín más esa base. Sé que me vas a decir que lo mejor es que haya cuanto más acuerdo mejor, pero es bueno, eso lo pensamos todos, yo creo. Claro. Pero, Félix, ¿confías en que pueda haber más fuerzas que se sumen? Bueno, pues oye, no lo sé, ojalá, ¿no? Yo siempre digo que siempre me gusta decir, a lo largo ya de los casi 50 años de democracia, ¿no?, que tenemos en España, yo creo que ha sido el mayor éxito, ¿no? Hemos conseguido que nuestro país haya tenido un desarrollo tremendo, y eso se ha conseguido gracias a la alternancia política, y se ha conseguido gracias a dos grandes partidos que han ido alternándose en el poder, pero que los dos, cuando les tocó gobernar, pues bueno, tenían efectivamente, ¿no?, esa visión de gobierno, y los dos han actuado de una manera razonablemente centrada, ¿no? Yo creo que un PSOE centrado y un PP centrado son los dos grandes partidos que han conseguido el gran desarrollo económico de España, ¿no? Yo no puedo ocultar, yo ahora veo con preocupación que tanto uno como otro se están escorando, en vez de hacia una zona más equilibrada, más centrada, se están escorando hacia los extremismos. No me gusta mucho, la verdad. Preferiría mucho más acuerdos más centrados que más extremistas, pero bueno, es lo que está ocurriendo, ¿no? También es cierto que hay que ser beligerantes con ello. Yo en público, cuando puedo, lo manifiesto, ¿no? Yo me gustan mucho más los acuerdos centrados, y me encantaría que pudiera haber efectivamente, y respondiendo a tu pregunta, pues una base de acuerdo pues mucho más amplia para los presupuestos. Claro que me gustaría. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Bueno, en principio yo veo que el acuerdo es posible. Digamos ¿Con quién? ¿Con Foro, por ejemplo? Con Foro lo veo más difícil por una cuestión, porque hay que recordar que Foro tiene un acuerdo con el PP parlamentario de unidad de acción, con lo cual es para otras leyes, no digamos que es para el acuerdo presupuestario.
Pero de todas formas, cuando tiene una unidad de acción con el PP, que ya... yo creo que el PP, por voluntad política y por las circunstancias del propio Queipo, que quiere, digamos, acceder a la presidencia, tenía muy claro que o iba a pedir imposibles para llegar a acuerdos presupuestarios que fuesen en contradicción con el propio programa o bien de Izquierda Unida y del PSOE, o bien, si no era pedir imposibles, poner trabas en la rueda para llegar a acuerdos. Con lo cual, prácticamente estaba descartada esa posibilidad desde el principio. Aunque de cara a la opinión pública, pues se decía, ¿por qué hablas con radicales y no con nosotros, ¿no? Entonces, pero eso, digamos que es una táctica, una estrategia política en este momento. Yo no veía esa posibilidad. Por otra parte, con Vox es imposible llegar a acuerdos cuando el propio gobierno de coalición existente en Asturias los veta ya para posibles negociaciones. O sea, que ni PP ni Vox van a entrar. La posibilidad de foro, pues la veo difícil por cuestión de lo que acabo de decir, que es que si tienes un acuerdo de unidad de acción parlamentaria en Asturias, es más difícil que te salgas ahora, aunque tiene dos opciones. Una de dos es arrimar el hombro y sacar beneficio para alguna de las cosas que nos afectan a nosotros, o dos, descartarse de esa posibilidad de acuerdo. Yo no creo, como bien decía el Peri, que sea excluyente la posibilidad de llegar a un acuerdo con Foro con el de Covadonga Tomé. Cualquiera de los dos sería decisivo. Sí. Es decir, como se necesita un voto, cualquiera de los dos sería decisivo. Pero bueno, yo creo que, dado el preámbulo existente con Covadonga Tomé, lo más factible es que se llegue a un acuerdo con ella, y Foro yo creo que debiera arrimarse y aportar, pues arrimar el ascua a su sardina, y las 6 o 7 medidas presupuestarias que considera oportunas, que no tienen por qué ser contradictorias, como bien apuntaba el Peri con lo que dice Covadonga Tomé, pues que las aporte, que se apruebe, porque yo creo que ahí sí que el gobierno del Principado tiene voluntad de que sea un poco más amplio el abanico. Yo creo que el gobierno del Principado lo que quiera también es marcar a PP y Vox en este sentido, como los que no quieren en un caso llegar a acuerdos, o a los que se les veta para llegar en el otro. Bueno, tenemos la tertulia política habitualmente jueves y viernes aquí en Asturias al Día. Bueno, el jueves aquí, en este estudio, el viernes en la Junta General del Principado, y le preguntaremos por ello también a los representantes políticos asturianos, y en concreto al de Foro, Adrián Pumares, al único diputado que tiene esta formación política formando parte del grupo mixto junto con Covadonga Tomé. Otro de los temas que precisamente acordaban Tomé y los miembros, los representantes del gobierno de Asturias en ese preacuerdo que ayer se cerraba, tenía que ver con lo que yo ponía al inicio de esta conversación, con la vivienda, y así, si os parece, ya pasamos también al siguiente tema de esta tertulia, que tiene que ver precisamente con eso, con pisos, bueno, con casas, también se alquilan casas, aunque en una menor medida. Esa medida que ha acordado Tomé, se aplica un gravamen a partir de ahora, en cuanto se firme, se ponga en funcionamiento, del 20% en transmisiones patrimoniales para grandes tenedores, es decir, eso de los tenedores no tiene que ver con los cubiertos de comer, como me decían los misguajes el otro día, no tiene que ver con eso, tiene que ver con los que tengan 10 viviendas o más, y 5 en el caso de las zonas consideradas tensionadas. También se aplicaría ese 20% en la compra de edificios enteros para destinar a uso turístico. En concreto, os pregunto por esta medida, y luego ya pasamos al tema de la vivienda, si os parece bien, y me gustaría que me aportarais vuestro punto de vista. Empezamos, si queréis, por Alperi. ¿Qué te parece la medida? No sé si es suficiente para hacer frente a la proliferación de las BUT, de las viviendas de uso turístico. Bueno, yo creo que, sinceramente, ¿no?, el problema de la vivienda, y entiéndaseme lo que digo, puede resultar... el tema de negociación presupuestaria puede resultar hasta sencillo, ¿no?, comparado con el problema de la vivienda, ¿no? Hay cuestiones
evidentemente en este tema que son complicadas de resolver, pero que hay que abordar, ¿no? De alguna manera. Lo que no se puede pretender es solucionar el problema de la vivienda, que existe y todo el mundo coincide que existe, sin hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente este gravamen va un poco dirigido a qué situaciones hay, ¿no? Que cuántas viviendas se compran sin tener hipoteca, que es una cuestión, bueno, que está ahí, que yo creo que anda en torno al 30% de las viviendas que se compran no llevan hipoteca aparejada, ¿no? Con lo que, bueno, pues estamos hablando un poco de los nuevos propietarios, ¿no? Evidentemente, aquellos que tengan más de 10 viviendas, bueno, pues no seguramente que no hay ninguno de los que estamos aquí en esta mesa. O sí, mira a ver. O me atrevo a decir que igual en el edificio tampoco hay nadie que tenga más de 10 viviendas, con lo que vamos acotando un poco la fisonomía de los propietarios o de los grandes tenedores, como tú dices, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues también a qué se destina la vivienda, ¿no? Estamos viendo muchísimas viviendas de uso turístico, y no es que las viviendas de uso turístico como negocio totalmente legal y ordenado, bueno, pues sea una cuestión que hay que atacar porque hay que atacar, ¿no? Yo creo que lo hay que regular, hay que, bueno, pues una cuestión novedosa, hay que limitar en cierta manera, porque lo estamos viendo, cómo está expulsando a la gente de sus ciudades. Aquí, pues afortunadamente todavía no, y estamos a tiempo de tomar medidas, pero hay otros sitios en los que las ciudades, lo que toda la vida fue la ciudad, la capital, el centro, como digo yo siempre, la plaza mayor y demás, pues está, bueno, pues ocupada por viviendas turísticas, con lo que significa que hay gente que no puede salir de allí, que se le está haciendo de su vida pues mucho más complicada, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ir tomando medidas. Estas, si son acertadas o no, lo veremos con un poco de tiempo, pero son medidas que van, pues eso, destinadas a la otra parte, ¿no? A conseguir un derecho constitucional como es el acceso a una vivienda digna, ¿no? Y el acceso a una vivienda digna pasa por una alquiler accesible, un alquiler que pueda permita que la gente se pueda emancipar, que permita que no tengas que destinar el 90% de tu salario a esos gastos de alquiler, que quien quiera comprar tenga posibilidad de acceso público a una vivienda pública, y que luego esa vivienda pública, que es otra de las medidas también, no se pueda vender, ¿no? Porque cumple una función y no es la de la especulación inmobiliaria. La vivienda pública es para acceso a la vivienda, no para que una vez que yo ya tengo posibilidades, pues la venda y haga negocio con esa vivienda, ¿no? Entonces, yo creo que se van dando pasos en la regulación del acceso a la vivienda, que probablemente no serán suficientes porque el problema es de una magnitud tremenda, pero que yo creo que hay que empezar a dar. Félix, ¿cómo lo ves tú? En primer lugar, el acuerdo que comentábamos ahora, ¿no? Ese preacuerdo, dos de las propuestas que lanzaba Covadonga Tomé en cuanto a las viviendas y en concreto a las viviendas de uso turístico. ¿Cómo lo ves tú como presidente de la Cámara de Comercio de Sisión? Pues mira, yo la verdad es que no creas que me gusta mucho. Yo apuesto mucho más por lo que sería una regulación, por un lado, regulación del sector turístico, o sea, el sector tiene que hacer un marco adecuado para equilibrar pues plazas hoteleras, plazas de viviendas turísticas, tiene que haber un equilibrio. Yo creo que el sector tiene que buscar la manera de llegar a un compromiso político que de alguna manera lo regule y le dé sentido. Efectivamente, como decía José Luis, a mí no me gusta que a la población quede expulsada de las ciudades, la población, vamos a decir, originaria, o creo que eso ninguno lo podemos valorar en positivo, pero yo creo que tiene mucho más que ver con la regulación del sector, porque luego en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues hay una situación en la cual hay muchos propietarios que antes alquilaban la vivienda en condiciones normales, pero la verdad es que ahora, por la nueva regulación, se sienten desprotegidos, y entonces a ellos les parece que una salida para que no se les ocupe su vivienda o pueda haber, hacer un uso, pues digamos, de esa desprotección, pues las intentan orientar a viviendas vacacionales. Yo creo que hay mucha gente que no le gusta, prefiere a lo mejor tener alquileres continuos, que son mucho más tranquilos, más, de alguna manera que
que mucha gente se siente más cómoda, ¿no? Respecto a los grandes tenedores, bueno, es que yo ahí no creo que se necesite una regulación complementaria. Ya los impuestos ya son progresivos. Si hay una persona que tiene ya más ingresos por ser viviendas vacacionales o por lo que sea, pues es que ya va a pagar más. Entonces, yo creo que volver otra vez a imponer nuevos impuestos me parece que no es el camino. Yo el camino lo veo mucho más por la regulación del sector turístico y por buscar medidas que protejan mejor a los propietarios cuando alquilan sus viviendas en condiciones normales. Vamos a hablar dentro de un momento, te doy la palabra ahora, Alejandro, sobre los dos modelos que no sé si confrontan, pero por lo menos sí son un poco diferentes, los que lanza el Gobierno del Principado a través de Alquilamoste y el que lanza el Ayuntamiento de Sisión a través de Gijón Confía Alquilando. Son dos proyectos, dos programas que lo que buscan es poner en el mercado, al final es lo mismo, poner en el mercado vivienda que está vacía y a un precio asequible, protegiendo también al propietario, que era también uno de los aspectos que ahora mismo Baragaño estaba poniendo sobre la mesa. Pero sí quería rematar lo que es la medida que se acuerda ayer, desde el punto de vista de alguien que sabe de números como Alejandro, y sobre todo añadiendo otra cosa que no es baladí, que el Principado fue la comunidad autónoma donde más subió la compra de vivienda por extranjeros en la primera mitad de 2025. Es un 30% más en el primer semestre, hasta alcanzar casi las 1.000 operaciones, 998 exactamente, según el último informe del Consejo General del Notariado. Vamos, que esto no lo dice una inmobiliaria, no lo dice nadie que tenga interés en ello, sino que es algo oficial, datos oficiales del Consejo General del Notariado. Supondría 6 veces más que en el mismo periodo de 2016, que es el primer dato cuando se hacían ya estas estadísticas. No quiere decir que Asturias encabece el número de ventas a extranjeros, pero sí es la que más ha incrementado en esa estadística. Sí. Eso es. Bueno, dos partes y enlazamos con esta última entonces. La primera, lo de aplicar un impuesto del 20% a grandes tenedores en lugar del 15%, que era lo que tenía pensado el Gobierno, pues bueno, es fruto de un acuerdo previo que entra dentro de los acuerdos políticos y que no hay más. Posiblemente tiene razón Félix cuando habla de doble imposición, y que hay que regular el sector, pero bueno, no entra en contradicción con lo que decía Alperi de que hay que regular ese sector. Hoy por hoy aquí no es un problema relativamente serio, en Asturias me refiero. Sí que es un problema muy serio, por ejemplo, en ciudades como Sevilla. Si alguno de vosotros tuvisteis la ocasión de ir recientemente a Sevilla, todo el centro de Sevilla son viviendas de uso turístico, con lo cual sí que se expulsó a los oriundos, digamos, a los autóctonos, para sustituirlo pues por gente. Y además, quienes compran esas cosas pues son personas o entidades de gran poder adquisitivo, con lo cual incrementan el precio de los alquileres de todo el entorno y de todo el centro de la ciudad y lo hace imposible para que vuelvan a ser ocupadas por los propios nativos y no son, personas de rentas elevadas. En Asturias hoy el problema es relativamente escaso en cuanto a que solo Oviedo, Sisión y Avilés pueden tener algún efecto en este sentido. Pero, por ejemplo, es cierto que en las cuencas, curiosamente, ya se compraron casas para dedicarlas y bloques para dedicarlos a alquiler turístico, que si no lo veo no lo creo, y menos hace un tiempo. Bueno, Félix lleva la Cámara de Comercio de Gijón y Langreo en este caso, y puede dar fe de ello, que es verdad que se da. Entonces, pues no es hoy por hoy el problema, no es significativo, pero sí que efectivamente hay que regularlo de tal manera que no se convierta en un problema para el futuro. En cuanto al incremento porcentual espectacular de viviendas compradas por extranjeros en Asturias, hay que ver de dónde partimos y a dónde llegamos. Claro, por eso hacía yo el matiz antes. El que suba un 30% aquí o que baje un 4% en Baleares o un 7%,
es significativo en los dos casos, porque muestra un ascenso para nosotros y un descenso para comunidades que, claro, ya tenían unos niveles absolutos altísimos, incomparables. Claro. Uno de los motivos pues son varias cosas. Pues los precios, por ejemplo, si aquí el precio por metro cuadrado está en 1.200, incluso por debajo de la media nacional, y en Baleares están 4.500 o 4.600, no tengo los datos por aquí que podemos mirarlos, pero triplica el precio de aquí, pues es más normal que la gente pueda comprar aquí que en otros sitios que ya empiezan a estar saturados. Claro. Que ya empiezan. Esa dicotomía, si se puede llamar así, esa, no sé si confrontación o por lo menos dos modelos para tratar de buscar lo mismo, que es poner en el mercado vivienda asequible, vivienda que en muchos casos está vacía actualmente, el que comentaba yo antes, Alquilamoste, del gobierno del Principado, en el que se busca que durante un plazo de 7 años y 4 meses los propietarios privados cedan sus viviendas vacías en un usufructo temporal a la administración autonómica. Con ello recibirían un canon mensual garantizado, la conservación del inmueble, eso es lo que por lo menos promete el gobierno del Principado, y un seguro multirriesgo con un plazo previsto para recuperar también el inmueble en buen estado. No sé si confronta o no con la idea del Ayuntamiento de Sisión, lo pretende estrenar ya en 2026. Gijón confía alquilando, se llama así, también busca movilizar vivienda vacía en la ciudad, de momento destina 400.000 euros a ello, aportar seguridad jurídica, respaldo institucional, condiciones ventajosas para los propietarios, una batería de medidas de protección y acompañamiento para el propietario, que la idea sería que pudiera poner en el mercado su vivienda. Empezamos ahora por Félix, si os parece bien. Félix, son dos formas diferentes de ver el mismo problema y de tratar de buscar una solución, son complementarias. Parece que la primera, quizás por lanzarla al gobierno autonómico, se fija más también en el derecho del inquilino, y la segunda más en el derecho del propietario, o no tiene nada que ver. No, yo creo que son dos iniciativas muy similares. Al final, tanto una como otra busca efectivamente poner en el mercado pues viviendas de alquiler pues asequibles, ¿no? Con lo cual yo creo que el objetivo claramente es el mismo, y yo creo que el ayuntamiento de alguna manera pues quiera él tener su propia autonomía, yo creo que está más ligada a un tema de criterio político, de una vez que son dos fuerzas políticas distintas, la que está en el Principado y la que está en el ayuntamiento, pues yo creo que buscan un poco mantener esa independencia, no, pero yo creo que los objetivos son los mismos, y yo creo que en realidad hay muy poca diferencia entre una propuesta y la otra. Que tengamos dos ideas diferentes o dos programas diferentes, ¿no sería mejor que todos fuéramos a una? En este caso no sé si por parte del Ayuntamiento de Sisión se hace un uso, bueno, pues también dentro de sus prerrogativas, evidentemente en materia de urbanismo y de vivienda, pero yendo aparte de lo que propone el Gobierno del Principado. Sí, bueno, aunque la finalidad o el objetivo es que bueno, pues haya una seguridad jurídica para el alquiler y que haya más parque de viviendas en alquiler, bueno, pues partimos evidentemente de que el Principado de Asturias, el Gobierno de Asturias, tiene que poner encima de la mesa unas medidas que valgan para todos los municipios de Asturias, o sea, no centrando concretamente en un municipio o en otro, ¿no? Y luego los ayuntamientos, pues con su autonomía legislativa, evidentemente tienen la oportunidad de apoyándose en lo que plantea el Principado, mejorarlo, que para mí sería, bueno, pues un poco la idea, ¿no? O sea, si el Principado lanza el trazo grueso o el trazo fino o el trazo medio de lo que es el programa de alquiler de vivienda, pues si yo estoy en un ayuntamiento que puedo hacer más atractivo un marco legal que ya está establecido, yo optaría por eso, ¿no? Como en todo, veremos los resultados desde un plan y del otro, ¿no? Es cierto que lo que el Ayuntamiento de Gijón puso en marcha recientemente, denominado el Plan Llave, bueno, pues parece que algún ajuste le ha faltado porque no hay quien haya licitado a eso, ¿no? Pero bueno,
veremos. Eso lo dejas caer, ¿eh? Eso no, yo lo digo, hay al final las medidas se ponen y se legislan. Yo entiendo que con toda la buena voluntad de todo el mundo, o sea, eso lo tengo clarísimo. O sea, no falta que me digan que el Ayuntamiento de Gijón lo hace para... No, el Ayuntamiento de Gijón pone su plan para que haya viviendas en alquiler. Yo lo que digo que establecido un marco autonómico, yo creo que igual lo más acertado sería el reforzar ese marco autonómico. Pero, evidentemente, como digo, en este caso se decide hacer otro marco municipal que a lo mejor hay unos condicionantes de conocimiento del municipio, de las áreas, de los distritos, etcétera, que lleva a que las necesidades de Gijón de alquiler pues pasan por lo que propone el Ayuntamiento más que por lo que propone el Principado, ¿no? Pero bueno, yo aquí quiero destacar, y yo creo que todos debemos tenerlo claro, que haya planes para poner vivienda asequible en alquiler es un principio importante y por el camino que debe ir. Luego el tiempo dirá si son acertados los dos, uno sí, uno no, o ninguno, ¿no? Eso no tal. Y sí me gustaría un pequeño apunte y como no, hablar un poco de mi libro, ¿no? Lo que hablabais antes de que se vende mucha vivienda a gente de fuera, ¿no? Bueno, el aumento del porcentaje, ¿no? Un 30%. Y apuntaba algo Alejandro sobre el tema de las cuencas mineras, ¿no? Y yo creo que una cuestión que no conseguimos que nadie ponga un plan en marcha es, el poner en el mercado inmobiliario las barriadas mineras, ¿no? Yo creo que es un elemento muy atractivo, se está viendo en la compra, muchas de las compras, como decía Alejandro también, ¿no? Muchos de los que somos de las cuencas y conocemos un poco aquello, pues uno se queda un poquitín, sorprendido, ¿no? Cuando ve que que hay compras, en Caborana, en Figaredo, en Ujo, en Sotrondio, en La Juécara, en Blimea. Quiero decir que los que somos de allí no apreciamos y no valoramos eso que tenemos, y yo realmente, y desde el sindicato así lo hemos hecho ya muchas veces, quería hacer una llamada de atención a que una intervención, una colaboración público-privada, una intervención pública, no lo sé, la fórmula, que permita que haya poner en el mercado esas viviendas, ¿no? Yo creo que muchísima gente de la que vive en Asturias y vivió en Asturias en un momento de su vida ha vivido en una barriada minera, en otro tipo de barriada, como puede ser barriadas relacionadas con Ensidesa en su momento, con Fertiberia, con esto, barriadas, digamos, industriales, vamos a decirlo así, barriadas mineras, y yo creo que tienen una ventaja competitiva, que están en el centro de las ciudades, tienen unas ubicaciones muy atractivas y con una adaptación. Evidentemente habrá que adaptar si el ascensor o algún otro tipo de cuestión, quizás espaciar más los bloques y hacer más zonas verdes y de esparcimiento, de juegos infantiles, porque antes en un portal que había 35 personas, ahora hay 6 o hay 8, ¿no? Entonces, adaptar a lo que se necesita y ponerlas en una posibilidad de alquiler asequible, alquiler juvenil, o incluso una parte de vivienda social, ¿no? Porque la primera demostración de que son atractivas son el nivel de compra a las que se están viendo sometidas. Alejandro, 2 minutinos y luego pasamos, que queríamos tocar también el tema de la ganadería y de las medidas que se han puesto en marcha. Matizar cuestiones importantes con relación a la compra de vivienda por extranjeros, que son datos muy significativos. Es el norte en general, Asturias la que más, pero es el norte en general, Galicia, Castilla y León también, los que más subieron en porcentaje la compra de viviendas por extranjeros. Pero lo que más me sorprende es las nacionalidades de quienes compran aquí. Aquí en Asturias el 15% son estadounidenses, que si no lo veo tampoco lo creo. Y el 11, y pico por ciento, casi un 12%, belgas. Eso no se da, por ejemplo, en Baleares o en Andalucía, donde quienes compran más son ingleses, alemanes, etcétera. Bueno, en Canarias ya no digamos, alemanes y tal, ¿no? Pero me refiero que el componente de las personas que compran aquí, de las nacionalidades de los que compran aquí, es totalmente distinto de lo del resto de otros sitios. Y que sean los norteamericanos los que más compran, si no lo veo, no lo creo. Eso por un lado. Lo segundo, ahora quienes compran aquí es gente más joven. Antes vienen también jubilados, por supuesto, y gente mayor, ¿no? Pero ahora el perfil del comprador aquí es distinto del que era hace unos años.
Aquí ahora viene más gente joven por el nivel de vida, por el clima, etcétera, los que están cansados del calor del sur, etcétera, etcétera. Entonces también es importante. Y luego, bueno, nada, lo del precio que habíamos hablado, decía antes que igual era 3 veces más el precio por metro cuadrado en Baleares. No, son 4 y pico. Son casi 5.000 euros. Presta y aquí tener un economista que venga con números de verdad, ¿eh? Y después, y con rigor. En relación con el debate sobre la política de vivienda, el poner el versus Principado, Ayuntamiento de Gijón, pues efectivamente los objetivos son los mismos. El problema es el tiempo. En cualquiera de los dos medidos, de las medidas que se tomen en los dos organismos, estamos hablando de un problema que es actual, claro, y que la solución es al futuro. O sea, en el plan llave del Ayuntamiento de Gijón, estamos hablando de un periodo de 6 meses para que salga, otro año para construir, otro para dar la verificación. Son 48 meses para que se entregue la primer vivienda a uno de los propietarios, de los nuevos propietarios. Se hace por un sistema de permutas con el sector privado, con lo cual tiene que ser interesante también para el sector privado meterse en esa harina. Y si, como dice Alperi, que yo no conocía, pero seguramente Félix sí conoce, pues si salió desierto el primer concurso es que las condiciones no eran atractivas para ello. Se hablaba de hacer la primera fase de este plan a principios de año. Estamos en noviembre y todavía no se licitó, digamos, la primera parte de las permutas. Entonces estamos hablando que cuando quiera disponer un particular de la primera vivienda pública del Ayuntamiento de Gijón, estamos hablando de 4 años mínimo. Y en el caso del Principado, pues porque ya tenía un parque existente, pues hay en proceso pues 4.000 viviendas, pero que tarden también su tiempo en poder ponerse a disposición del público. Y si después la permuta se puede hacer a los 7 años vista, pues estamos hablando de un periodo temporal que las soluciones son muy a largo plazo cuando las necesidades son a muy corto plazo. Claro, los dos tienen el mismo objetivo, pero igual quedan insuficientes los resultados en el tiempo. En este caso no podemos decir eso de que tengo la costumbre de comer todos los días, pero sí la costumbre de dormir a resguardo con mi familia en un sitio seguro y poder pagar el alquiler, claro. Y eso es inmediato, no puede esperar tanto tiempo, pero bueno, las medidas poco a poco se van poniendo en marcha. Y nos queda nada, una intervención de casi de 1 minutín cada uno, porque queríamos tocar también el tema de la ganadería, tanto de ganado grande como de aves. En este caso, la idea en cuanto a la dermatosis nodular contagiosa se parece mucho, para que ustedes se hagan una idea, a una especie de lepra de que sufren el ganado vacuno, sobre todo el ganado bovino. No es contagioso en cuanto a que no se transmite al ser humano, los productos de estos animales se pueden seguir comiendo, pero sí causa muchas bajas en la cabaña ganadera. Se ponía en marcha medidas antes de tener ningún caso en Asturias, algo que no ocurría con otras enfermedades como la tuberculosis bovina, por ejemplo, y esto provocaba protestas entre los ganaderos. Por ejemplo, en el caso del cierre de los mercados, el de la Pola, Siero es el más grande de España, las ferias ganaderas, se quejaban los ganaderos porque no había un punto de carga de siatos para la exportación, con todo lo que ello conllevaría de desparasitación, de seguridad absoluta, porque los siatos, en muchos casos, sobre todo de ganado de leche, nacen, se destetan enseguida y se venden. Y todo eso estaba produciendo un problema en cuanto a qué hacer con esos animales. Bueno, pues el jueves, pasado mañana, se reabre el mercado de la Pola para la venta de siatos. El PP también criticaba que se hubiera actuado tarde, mal y nunca. No sé cómo lo veis vosotros en cuanto a esto de la ganadería. Y bueno, pues para variar, ¿quién empieza? Si quieres, Alejandro, te damos la palabra otra vez para poder hablar de ello. No sé si se ha precipitado demasiado, teniendo en cuenta que los casos estaban en Cataluña y en el sur de Francia. Aquí no había casos. Bueno, sobre si las medidas son suficientes o son excesivas, todo depende del color del cristal con que se mire. Estamos siempre en la dicotomía de poner la economía frente a la salud, la prevención frente a la curación. Entonces, los responsables políticos
digamos que ahora prefieren pasarse que quedarse cortos. Que no daría hoy, por ejemplo, Mazón por haber previsto la jugada de la Dana. ¿Qué no habría dado? Daría todo, claro, hasta su vida. Entonces, la experiencia del COVID, pues también nos marcó al principio. Al principio, pues no se le dio la importancia debida y luego pues hubo que confinar, hubo que cerrar, ¿Qué se pone primero? ¿La salud y la prevención o se pone primero la economía? Yo entiendo también a los ganaderos que el que tiene su modus vivendi en tener 3 euros al mes y pasa a dejar de tenerlos, o a los mercados, como el de Pola de Siero, que se abre parcialmente o no, el que se dedica a comercializar huevos, que subieron pues un 30 y tantos % en los últimos meses. Desde julio aquí un euro la docena. O sea, y permíteme que recuerde también que ahora mismo Castropol, Corbera, Sisión, Gozón, Ribesella, Tapia, Abeiga, Vegadeo y Villaviciosa tienen que tener encerradas las aves de corral. Eso va a suponer también otra subida exponencial del precio de los huevos, claro. Bueno, los comercializadores de huevos no son necesariamente los pequeños granjes de aquí, porque aquí la medida afecta también a los pequeños, ¿no? Pero bueno, sí que hay granjas importantes. Ya no digamos, por ejemplo, en Orense. Bueno, corto ya porque... Venga, tenemos 30 segundinos para una opinión sobre el tema, Félix. Muy rápido. Alperi. Yo creo que al final tienen que ser efectivamente los técnicos los que den una opinión. Si realmente técnicamente los técnicos sanitarios consideran que tiene que haber esos bloqueos, pues tiene que haberlos. Lo que debería a lo mejor era en ese momento ayudar un poco a las empresas o a las personas afectadas, buscar un poco la manera de ayudarles a paliar un poco esa extorsión económica que pueden llevar, ¿no? Y luego nada, que me da mucha pena que no nos vamos a quedar sin Pitu de Calella, ¿eh? Pero bueno, esperemos que dentro de poco tiempo ¿no? podamos recuperar el Pitu de Calella, ¿eh? 30 segundinos, Alperi. Sí, yo creo que, bueno, evidentemente aquí, como bien apuntaban tanto Félix como Alejandro, los técnicos, los veterinarios apuntan por una acción preventiva fuerte. Evidentemente eso conlleva pues que haya malestar entre los productores, que es entendible, ¿no? Porque es una cuestión muy sobrevenida, ni siquiera pues los seguros agrarios están adaptados a esta nueva casuística. Por tanto, bueno, yo creo que cuando estas medidas se toman, lo que hay que hacer es una explicación clara de por qué, de cuáles son los datos que tienen los técnicos para hacer eso y, bueno, esperemos que realmente se pueda controlar y no vaya más. 3 mosqueteros con apellido asturiano, Alperi, Baragaño y Canga. Gracias. A continuación, más información aquí en RPA y continúa también la programación en la TPA. Segunda hora de Asturias al día. Ahora nos fijamos en escritura, en lectura y en publicación, en editoriales, en la colaboración que mantenemos habitualmente con el gremio de editores y editoras de Asturias. Hoy es el turno de Velocismo Editorial. Es una editorial diferente, es una autoeditorial independiente. Eso de auto es importante. Cree en la creatividad sin límites y apuesta por propuestas singulares, arriesgadas y lejos de fórmulas comerciales. No estoy inventando nada, esto lo pueden leer en la propia web de Velocismo Editorial. Pero aquí está la singularidad, todo ello marcado porque esta editorial solo saca libros de la responsable de la misma. Es Cristina García Marcos. Sico, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. Encantados de tenerte con nosotros aquí. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta los estudios de RTPA. Gracias a vosotros. Eres licenciada en Sociología, diplomada en guión de cine y televisión. Has trabajado como guionista especializada en animación y en desarrollo de proyectos. En 2015 das el salto a la literatura y a la redacción de contenidos y 5 años después, 2020, fundas Velocismo Editorial. Luego vamos a preguntar por el nombre, que eso de velocismo presta mucho saber un poco de dónde viene. La intención era sacar adelante tus propios proyectos como escritora, con total libertad creativa, con la pretensión no de ofrecer libros, sino de reivindicar lo que se califica como neurodiversidad narrativa y ofrecer experiencias literarias innovadoras. Pero, Sico, esto de llevar a cabo
la decisión de crear una editorial para editarte a ti misma suena un poco diferente, cuanto menos. Sí, la historia es que yo en el fondo me siento como más identificada como escritora. Entonces yo en el 2015 empecé fue cuando empecé a autoeditarme. Al principio, bueno, pues sí que tenía como algún proyecto que probé para intentar que me lo editasen, no encajaba y me lancé a la autoedición. Entonces, en todos estos años, hasta el 2020 que monté mi propio sello, pues he probado distintas fórmulas de autoedición. Entonces, bueno, pues esto, en 2020 decidí que la mejor era y la más coherente era montar mi propio sello y me he seguido editando a mí misma, pues porque realmente pues esto es como, lo de la edición de alguna manera es como más secundario al hecho de ser escritora. ¿El hecho de autoeditarte es una condición sine qua non para que siga existiendo Velocismo Editorial? ¿O abres también la puerta a que, no sé, dentro de X, y si se plantea, pueda llegar yo con mi libro y decir, Sico, ¿qué te parece? ¿Me lo editas? En principio no. En principio la idea es seguir editándome a mí misma, pues esto sobre todo por el tema de que soy escritora. O sea, a mí ahora la función de editarme a mí misma me parece fascinante estar en el gremio de editores, con mis compañeros, que me parece fascinante, pero en sí editar a otras personas, el trabajo del editor, que muchas veces no sé, parece un poco como invisible, hay mucha gente que no sabe muy bien en qué consiste, no es algo que me atraiga. Me gusta mucho más, pues esto, el papel de escritora. De hecho, yo aparte de mi sello, que no vivo de esto, yo soy escritora como ghostwriter. Claro, pero tú también podrías autoeditarte sin necesidad de montar una editorial. ¿Por qué el paso a que sea, no sé si el calificativo de empresa es el más adecuado, pero sí por lo menos el de formar parte ya como entidad organizada dentro de un gremio como es el de editores y editoras de Asturias? Bueno, sí es verdad que puedes autoeditarte o sea, puedes ser autora, editora y tienes el ISBN de autora, editora, pero bueno, empecé como a crear el logo, el concepto, o sea, como que todo tenía sentido como editorial. Y luego además mis libros son bastante dispares unos de otros, entonces como escritora era como que se quedaba un poco... No tenía como un género determinado. Sin embargo, como editorial tiene más sentido porque las editoriales tienen distintas líneas editoriales. Entonces, bueno, no sé, tenía como mucho sentido. Y luego lo de entrar en el gremio pues fue un poco como casualidad, porque conocí a Ana en el mercado laboral, que de aquella era la presidenta, y me dijo que sí quería formar parte porque estaba consolidada como editorial y era como se me abrieron los ojos como platos y era como, wow, sí, ¿sabes? Bueno, llevas 5 años con la editorial, pero Velocismo, que es el nombre de tu entidad, es también el de una de tus obras, que creo que además la tienes por aquí. Sí. Busca, por favor, que la vamos a enseñar también a la cámara, en este caso no para la de la radio, pero sí para la de la tele. Esto es Velocismo, esta es la novela documental también, porque esto no es exclusivamente lo que significaría decir voy a escribir una novela, sino dar un paso más, ser también más arriesgada en cuanto a los formatos, de ahí que tú también tengas esa libertad creativa absoluta. Velocismo trata de un chaval, un joven que está a punto de ser campeón del mundo de motociclismo y hace una retrospectiva, tanto deportiva como personal, de su vida. Primero el argumento y luego hablamos un poco de lo que es la forma, de ese documental que tú dices que es casi un documental narrativo en páginas. Uh-huh. Primero el argumento. Bueno, el argumento... A ver, yo soy una flipada de MotoGP. Una flipada. Es verdad que yo llevo viéndolo, pues no sé, desde el 2008 más o menos. Es decir, soy de la época del motociclismo moderno, digamos. Yo no veía a Duja ni a Cribi. Yo llegué con Lorenzo, con Pedrosa, con Rossi, con Stoner. Y pues esto, yo me veía todas las carreras, me las sigo viendo. Los entrenamientos, era pues esto, una auténtica fanática. ¿Qué pasa? Que un día me vi a mí misma discutiendo con una señora en un bar, porque por un piloto,
Y dije, joder, tía, tienes que hacer algo con esta obsesión. Y entonces empecé como a documentarme. Ya era como darle rienda suelta a mi pasión absoluta. Ya era como, si antes había momentos en los que te sentías un poco culpable porque le dedicabas demasiado tiempo a las carreras, pues en este caso era como, ala, venga, ya, como estás haciendo encima algo creativo con ello, ¿sabes? Como carta verde. Y bueno, luego el formato es como peculiar porque yo vengo de esto, como decías en la presentación, yo vengo del mundo del guión. Uh-huh. Entonces, cuando aprendes a escribir para guiones, que es un formato muchísimo más reducido, pues esto, se te quedan un poco esos formatos, ¿no? Entonces, de repente llegas a la literatura y es como, wow, tienes muchísimas más licencias. Y bueno, yo cuando estaba como esto, yo quería hacer algo totalmente lo que me saliese de dentro. Entonces, cuando estaba como investigando, pues había momentos en los que me apetecía contar las cosas de forma un poco más narrativa. Es decir, la novela consiste en, está narrada la última carrera del Mundial. Luego, por otro lado, son flashbacks de la historia del piloto y toda la cultura del motociclismo, y luego hay reflexiones del piloto que muchas veces es como si el piloto estuviese hablando a cámara contando sus reflexiones. Además está como por bloques temáticos, pues la relación del mundial como empresa, la relación con los medios, luego la relación con cuestiones existenciales de los pilotos, como la muerte. Entonces me parecía que era muy coherente hacer como, pues esto, generar una especie de falso documental. En guión sí que existen literalmente los falsos documentales, no sé si en literatura como tal. Y todo ello marcando las vueltas que quedan para el final de la carrera. Claro, para darle ahí emoción máxima. Bueno, Velocismo es el nombre de la editorial también de esta publicación, de esta, vamos a llamarla novela. Novela, sí, es una novela. Pero aparte, has publicado también 4 títulos de la colección Pilgris. Sí. Te pido lo mismo, sácame uno, cualquiera de ellos, porque además esto sí que estéticamente es muy, muy atractivo. A ver, lo voy a señalar yo desde aquí, a ver, que los compañeros que lo vean, también los espectadores, los oyentes de la radio, creo que lo vamos a describir porque las ilustraciones, el diseño de portada, ciertamente son maravillosas, tanto una como la otra. En cuanto a la edición de portada, es obra, el diseño y la maquetación de Diente de Perro. Eso es la maquetación, no Eso la ilustración. La ilustración es obra de Diego Blanco. Sí. Vale, háblanos de, no sé quién está detrás de Diente de Perro y no sé quién es Diego Blanco. Háblanos de ellos. Vale, bueno, son amigos. A mí me gusta trabajar con amigos. Ya no solamente porque tienen como una forma de enfocar las cosas similar a las mías, sino que porque además trabajar con tus amigos, pues también hay una vinculación emocional. Diente de Perro ya no existe como tal, es Gaby, que ahora ha pasado a ser la correctora de mis textos, y Diego es amigo de la universidad, y luego también está otro amigo que es el que maqueta ahora, que es John. Y Diego, Gaby sí que sigue haciendo cosas de edición, aunque ya no tiene Diente de Perro, también es correctora y también es escritora. Y Diego, pues esto es amigo de la universidad y es un tío, o sea, es un artista con todas las letras, ¿sabes? Es además un artista como de la vieja escuela. Y bueno, pues tiene ese estilo tan totalmente peculiar que cuadra totalmente con Pilgris. Porque es un personaje más bien dedicado a los chavales, no sé si a un público infantil, juvenil. Sí, esto es literatura infantil, en teoría. Empieza a partir de 8 años. La idea original era una idea para una serie de dibujos animados, Pilgris, de cuando yo trabajaba como guionista. ¿Qué pasa? Que levantar una serie de dibujos animados era muy complicado y yo seguía creyendo muchísimo en este proyecto. Además es un proyecto que tiene mucha vinculación, bueno, como todos mis libros, emocional. Entonces, pues lo que te decía antes de cuando escribes en guión, que es como más restrictivo que en literatura, te das cuenta de que quitando las acotaciones es una manera de escribir como mucho más dinámica. Y yo dije, ostras, voy a hacer el experimento de pasar de pasar este tipo de estética narrativa a literatura. Y entonces apareció Pilgris. Vale. En cuanto al número 4,
4, que es precisamente el que tengo yo entre mis manos. Encantado de encantarle, señor Mago. De momento 4, no sé si vas a seguir con la serie de Pilgris. Este obtuvo el reconocimiento, el 22º premio de la crítica en 2023 en modalidad de literatura infantil y juvenil, unos premios que concede la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias. Vamos a repasar otros títulos de tu editorial. Hablamos de Velocismo, hablamos de esta serie, por lo menos de 4, de Pilgris. ¿Qué más escribe y qué más se autoedita Sico? Bueno, luego tengo otro libro infantil. Sí, vamos, dámelo para acá, que lo vamos a señalar también para los espectadores de TPA. Esto que se llama Chico... A ver, que aquí me lío, porque ya me costó trabajo porque cuando lo leí la primera vez y lo vi. Cita tú cómo es el título, porque como hay... Niña Plátano, Chico Naranja y Sapo Gordo. Vale, Niña Plátano, Chico Naranja y Sapo Gordo. Háblanos de ello, por favor. Pues este es era un texto que habíamos presentado, Diego y yo, el texto lo había presentado yo, él había presentado los bocetos para un concurso, no salió y nos gustaba mucho el proyecto. Es un libro infantil, pero también tiene una lectura adulta, porque yo soy de la generación, yo ya soy muy mayor, y soy de la generación que creció un poco... Tendrás por lo menos 80 años. Que creció viendo La Bola de Cristal y los dibujos míticos de la Cartoon Network, entonces... a mí me da la sensación de que ahora la literatura infantil es como que los niños tienen que entender exactamente lo que se trata de transmitir, mientras que a mí me da la sensación, igual es una sensación, que en mi época había un montón de cosas que se dejaban un poco como para que llegasen a tu subconsciente, y entonces no había como tanto miedo con este tema de los targets, ¿sabes? Y es como, bueno, pues es un libro infantil y tienen que entender los niños, pero hay un montón de cosas que no van a entender y que se van a quedar en su subconsciente. Entonces mis libros infantiles están un poco pensados de esta manera, ¿sabes? Que entiendan, que les parezca una historia divertida, que lo disfruten, pero que luego haya cosas, que se les quede cosas en su subconsciente. Es decir, haya cosas que no entienden, que igual dentro de unos años, pues yo qué sé, están viviendo cierto tipo de cosas y se les encienden se genera ahí una sinapsis. Pero Cristina no escribe solo para chavales. No. Cuéntame otros proyectos, en este caso ya dirigidos a personas, bueno, también Velocismo. Velocismo de adulto. Sí. Y luego tengo estos 2 libros. Sí. Que son La fábrica de cuerpos y Fabulillas, Sí. que son libros de relatos ilustrados para adultos. Entonces, A ver, eso de relatos ilustrados merece una explicación. ¿Qué es un relato ilustrado? Bueno, claro, aquí también está, todo tiene la mano de Diego. O sea, mira qué ilustraciones tan maravillosas tienen estos libros, que no es porque los haya hecho Diego. Sí, ¿sabes? sí. Déjame que lo brutales. enfocamos también a la cámara para que lo vean los espectadores, para que los oyentes de la radio, no hay imagen, se puedan hacer una idea. Son ilustraciones en blanco y negro, podríamos decir surrealistas. Surrealistas y con un rollo gótico. Sí, pues eso, más o menos para que veáis los espectadores de qué va. Esa sería la portada de este trabajo que se llama Fabulillas, de Cristina García Sico, y también con Diego Blanco como protagonista todo. En cuanto a la ilustración. Y luego, por ejemplo, este es una estética radicalmente diferente, ¿sabes? Como mucho más industrial, brutalista, podríamos decir. Sí, justo. Mira que, ¿sabes? Pero también pues tiene sus portadillas ilustradas, entonces claro, sigue teniendo, aparte del valor literario, pues tiene un poco el valor pictórico de Diego. Claro. Sí, perdona. Nada, que son relatos, aunque sean libros de relatos para adultos, no tienen nada que ver el uno con el otro. Por ejemplo, Fabulillas es... A ver cómo explico esto. A mí de toda la vida de Dios lo que más me interesa del mundo es entender el funcionamiento de la mente humana. Y sobre todo a través del lenguaje y bueno... Entonces, es como si Fabulillas, o sea, yo a veces cuando te ocurren cosas es como que tú ves tus procesos mentales y los transformas como en metáforas y luego ya integras ese conocimiento, ¿no? Entonces, Fabulillas es como si hubiese cogido un poco, interrumpido ese proceso, hubiese sacado esas metáforas y las hubiese plasmado ahí. Y todo ello, si nos suscribimos a tu newsletter, a lo que podría ser tu canal de noticias, vamos a decirlo de esa forma, con un regalo que es un manual de autoedición.
Sí, la historia es que yo he cometido muchos errores desde el 2015 y, ostras, ahora con la cantidad de plataformas nuevas que hay, yo pensaba, por Dios, que nadie cometa los mismos errores que yo. Entonces, pues sí que me tiré una temporada intentando compilar este manual de autoedición para, por si alguien quiere lanzarse a autoeditarse, que entienda el panorama, que entienda todas las decisiones que tiene que tomar y sea capaz de hacerlo, que sus decisiones sean lo más informadas posibles y no cometa los mismos errores que yo. Claro, pero puede llamar la atención que apuestes por editar mediante una grandísima plataforma como es Amazon KDP, vamos a decirlo con las letras en castellano, Amazon KDP, gran plataforma, la mayor empresa mundial de comercio electrónico, cuando tú presumes de todo lo contrario, de una actitud independiente, de autogestionarte, de buscar la neurodiversidad, o sea, de trabajar de forma muy específica y esto no es malo, muy chiquitina, muy minimalista y te vas a lo más grande. Ya, bueno, eso es una de tantas posibilidades. Yo sí que tengo como algún libro en Amazon KDP, no me va demasiado bien, pero bueno. Sí, son las típicas contradicciones existenciales que a veces te generan como cortocircuitos éticos, pero que en el fondo, si quieres pensar un poco en tu supervivencia, igual tienes que experimentar. Para mí Amazon es interesante en el sentido de que me hice un curso para intentar entender cómo funcionaba. Y bueno, funciona con el tema de la búsqueda de palabras clave. Entonces, cuando haces cosas muy peculiares, necesitas encontrar tu nicho. Y claro, tu nicho está repartido por ahí por el mundo. Entonces, yo pensé que igual Amazon era como una forma también de llegar a ese nicho, de salir un poco más de lo local. Pero también he de decir que a día de hoy mi músculo, el músculo que sustenta mi editorial es puramente local. O sea, es ir a ferias, es que la gente te vaya conociendo, o sea, yo pruebo todo tipo de fórmulas y luego, bueno, a día de hoy el tema local es lo que más me está funcionando. Y tenemos un minutín para la cara B de la literatura. Porque aparte de Velocismo Editorial, tienes también un blog que hablas, que despedazas la literatura, que también dedicas pues una parte importante de tu esfuerzo creativo a este blog. Nada, un minutín para hablar de ello. Vale, nada. Yo tengo como una especie de impulso extraño en el que necesito como expresar un poco o sea, es como que vivimos bajo el yugo del marketing en el que todo es fascinante y todo es seductor, y entonces yo necesitaba como contar mis experiencias, que son mis experiencias subjetivas desde un punto de vista para mí honesto, es decir, con sus sombras y con sus claros y con sus sombras. Entonces, pues de ahí sale un poco este blog. Está circunscrito obviamente a la edición y a la escritura. Pues esta es Cristina García Ramos, Sico. Marcos. Sico es la responsable única. Se autoedita a través de la editorial Velocismo. Es el nombre de una de sus obras, es el nombre que que completa la idea general de lo que venimos tratando en la última media hora. Muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Con velocidad seguimos. Comenzamos la tercera hora de esta jornada de Asturias al Día hablando de música, concretamente de los 20º encuentros musicales de Pulso y Púa que se celebran este sábado 15 de noviembre en el Teatro José León del Estal de La Felguera. Son a partir de las 8 de la tarde con entrada libre, así que eso de tener que pagar no es una excusa para que ustedes puedan disfrutar de estos encuentros. Entrada libre hasta completar aforo. Este año los participantes serán la Orquesta Langreana de Plectro y Entre Quatre, y por ello tenemos representantes de estas dos entidades con nosotros en Asturias al Día, en este programa que se emite tanto por la televisión como por la radio pública asturiana. Carlos García, en representación de la Orquesta Langreana de Plectro, de la sociedad, de la asociación que está detrás de este organismo. Muchísimas gracias por venir. Buenos días. Gracias a vosotros, buenos días. Y a un muy buen conocido de todos los amantes de la música, Manuel Paz, en este caso en representación de Entre Quatre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí. Hablamos de música y hablamos en concreto de algo que mucha gente no sabrá, porque eso de Plectro, si decimos Púa, no era más fácil.
Probablemente, pero bueno, de vez en cuando hay que meter algún palabra. Bueno, pero el término es guapo, ¿eh? Sí. O sea, el plectro es muy sonoro, ¿no? Y bueno, la verdad es que además esos instrumentos son tan españoles, muchas veces, como pasa tantas cosas buenas en España, lo que nace aquí, pues enseguida se le encuentra una forma, o sea, una excusa, la que sea, para denostar, ¿no? Estos españoles, y que va, es una cosa alucinante. Bueno, o sea, las orquestas de pulso, de mandolinas, bandurrias y tal, pues se denostaron como algo tal, y es unos elementos musicales de una fuerza increíble. Bueno, porque hablamos de plectro, hablamos de púa, hablamos de guitarra, hablamos de mandolina, como bien decías, de bandurria, hablamos de laúd, siempre de instrumentos de cuerda, Carlos. Sí. Hombre, se puede incluir mucho tipo de instrumentos, ¿no? Pero fundamentalmente son instrumentos de cuerda pulsada. Hay que diferenciar, ¿verdad, Manuel? La cuerda pulsada de la cuerda frotada. Venga, vamos a comentarlo, bueno, porque muchos... Eso es una historia guapa, porque estos instrumentos, en realidad, son como si fueran casi cuerda frotada. O sea, es lo más parecido a una orquesta de cuerdas. Porque, ¿qué pasa? Claro, los instrumentos así, de cuerda pulsada, pues tienes un sonido que hace ¡pam! Y el sonido pues cae y está, ¿no? Entonces, por eso las guitarras y eso, pues tienen eso, el sonido, el que se mantiene, y mientras que un violín está pasando el arco, y mientras pasa el arco está sonando, entonces puede hacer sonidos largos, puedes hacerlo más expresivo. ¿Qué pasa con estos instrumentos? Que al tener la púa y el redoble, el efecto es el mismo del arco, o sea, pueden mantener los sonidos. Entonces, es prácticamente una orquesta de cuerdas, pero al mundo de la cuerda pulsada, con una sonoridad muy espectacular y demasiado desconocida para la fuerza que tiene. Bueno, para eso estamos hoy aquí, claro. Para conocer un poco más y para poner también ejemplos. Vamos a comenzar con la Orquesta Langrana de Plectro. Os fundasteis ya en el año 1945, pero en aquel momento erais la rondalla felguerina. Sí, de hecho, en muchos sitios se os conoce todavía como la rondalla. Sigue siendo la rondalla. En Langreo es la rondalla. Sí. Tú dices la Orquesta Langrana de Plectro y pero si dices la rondalla sabe todo el mundo. Bueno, de todas formas, lleváis desde el 94 ya llamándoos Orquesta Langrana de Plectro de forma oficial, ¿eh? Sí, eso fue un cambio que se hizo a raíz de la participación en el Festival de La Rioja, que fue más bien fue como una indicación de que habría que diferenciar un poquito el nombre de las viejas rondas, ¿no? Que era lo que realmente eran las rondallas o lo que son las rondallas, y había que diferenciar un poquito de aquellas viejas rondas de la música que ya se estaba empezando a hacer en orquestas de este tipo, ¿no? A ver, ¿cómo suena la Orquesta Langrana de Plectro? Hemos escogido dos temas de Flores Chaviano para conocer lo que tocáis vosotros en la Orquesta Langrana de Plectro y lo que toca Entre Quatre también. En este caso, esto, que ya está sonando por debajo de nuestras palabras, es la Orquesta Langrana de Plectro. Vamos a escucharla unos segundinos y luego volvemos a intervenir. Estamos cometiendo un pecado pisando esto, Manuel. Un pecado maravilloso el haber escuchado esto aquí. Claro, dice, pero aquí ¿dónde está la cuerda pulsada y tal? Aquí en realidad lo que hizo... Claro, las formaciones musicales, las que sean, ¿no? Pues tienen su evolución y tal, ¿no? Entonces, si no evolucionan, mueren, ¿no? Y aquí, pues, ¿qué hicimos? Bueno, fue un momento de colaboración propia y fue muy, muy maravillosa, ¿no? Acabamos estrenando esto en el Lincoln Center de Estados Unidos, se tocó esta música y acabamos con el público en pie de la sala Bruno Walter, la sala de cámara del Lincoln Center, y en Washington lo mismo, tocamos esta música.
Entonces, como decía, esos sonidos más tradicionales que están muy bien, ¿no? Esa música española en rondalla suena fenomenal, además está en las zarzuelas, está porque tiene, pero de pronto pues nada, en aquel momento como un poco como estrategia, dice, vamos a pedirle a Chaviano que componga algo para esto y salió esta maravilla. Bueno, es una pena no poder escuchar la obra entera porque es brutal cómo va evolucionando y tal. Bueno, sí, que de pronto suena solo el principio, claro, que era lo que igual llamaba más la atención, pero luego esto sí, no, cambia, claro. y como te digo, la orquesta lleva a otras dimensiones que dices, madre lo que hay aquí, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades tiene esto, ¿no? Entonces, por eso te digo que la fuerza que tiene esto es increíble, ¿no? Así que venga la gente a verlo, ¿no? Bueno, claro, sí, el sábado, a partir de las 8 en el Teatro de la Felguera. Háblame un poco de la orquesta, quién la dirige actualmente, cómo estáis conformados. Tú eres el representante, vamos a decir, de la entidad que soporta esa orquesta, ¿no? De la sociedad que hay detrás. Es una sociedad con el mismo nombre de la orquesta y, bueno, pues en realidad funciona muy bien gracias a que hay un par de personas que dirigen la parte musical que son impresionantes. Cita los nombres. Uno de ellos, sí. Una de esas personas es quien fundó en 1945. Cumplirá la semana que viene 99 años, Marino Díaz. Y la otra parte, la otra pata, es Seila González, se puede decir, ¿verdad? Sí. Una de los componentes de Entre Quatre. Y bueno, fundamentalmente cada uno tiene su repertorio, tiene sus cosas, ¿no? Marino es una persona muy centrado en música española, sobre todo zarzuelas, ¿no? Y Seila pues nos lleva a ese otro nivel que decía Manuel antes, ¿no? Que con otras músicas, aunque sin despreciar nada de lo que hay en el repertorio. Figura especial lo de Marino, 99 años, sigue caminando tantísimo. Sí. Con 99 años. Sí. Yo lo cuento muchas veces. Marino, nosotros hacemos una fiesta a principios de verano y Marino viene andando desde Oviedo. Él vive en Oviedo y va andando desde Oviedo hasta la Felguera. Lo cuentas y la gente no lo cree y dice, me estás tomando el pelo. Digo, bueno, pues tú mismo déjalo, pero es así. Marino es incombustible, o sea, yo creo que es inmortal. Pues fácilmente... Pues probablemente lo sea. Probablemente sea el director de orquesta en activo más longevo del mundo. O sea, yo no conozco a nadie que haya estado dirigiendo con 99 en este momento. No sé si en algún momento la historia de la música haya pasado, pero ahora mismo es que, claro, tener la cabeza con 99 años, tener la cabeza tal para ponerse ante una orquesta y tener que controlar las cosas y tal, es un caso absolutamente inédito, vamos, es para el libro Guinness, vamos, seguro. Hablábamos de Marino, hablábamos de Seila González, forma parte también de Entre Quatre, contigo, con Manuel Paz, con Jesús Prieto y con Carmen Cuello. Lleváis más de 40 años, desde 1984, trayectoria internacional que por vuestra propia cuenta o colaborando con otras entidades. Hablábamos antes de ese concierto que dabais en Estados Unidos. Tenéis en la trayectoria más de 40 países en 4 continentes. 57 países. Mira ya, 57. Pues eso, ¿no? Vamos aumentando la cuota internacional de todo esto. Con un cuarteto ya, bueno, más que consolidado en el tiempo, en cuanto al formato, en cuanto a los contenidos y en cuanto a los continentes, me refiero a los 4 músicos. Sí, es que la formación de cuarteto de guitarras es relativamente reciente, ¿no? En el año 61, los hermanos Romero en Estados Unidos, que se juntan, el padre con 3 de sus hijos, y montan ese cuarteto y empiezan a encargar músicas, claro, y de pronto Rodrigo, el autor del concierto de Aranjuez, les escribe un concierto para 4 guitarras y orquesta, el concierto andaluz, y bueno, empiezan a generar... Claro, cuando nosotros empezamos en el 84, pensar en el 62 o 61 nos parecía lejísimo. Ahora te das cuenta que no era nada. O sea, claro, llevamos 41 años llevamos nosotros. Si 20 años no es nada, no, pues eso. 41, claro. Pero ahora ya esos 20 ya no parece. El caso es que, bueno, digamos, uno de las fortalezas que tiene nuestro cuarteto y tal, pues es que seguramente somos el cuarteto de guitarras de la historia que más
repertorio hemos generado para cuarteto, más que los hermanos Romero, porque ahora nosotros llevamos casi 100 obras que nos han escrito para nosotros, un repertorio fascinante. Entonces, bueno, aparte de lo que hemos hecho por el mundo y de llevar esa música y tal, pues por todo esto y por festivales de primer orden y el Carnegie Hall de Nueva York y una nominación a los Grammy Latinos y que hayamos tocado en el Festival de la Primavera de Praga el año que lo inauguró Barenboim, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, estás ahí en esa, bueno, pues en esa élite, si lo quieres llamar como quieras, ¿no? Somos de los más preciados en el mundo de los cuartetos de guitarra, más también por esa generación porque eso queda. O sea, ese repertorio ahí queda para la historia de la música. Todo esto sin tener que salir de Asturias y, tristemente, muchos oyentes y muchos espectadores no sabrán cómo suena Entre Quatre. Vamos a escuchar precisamente el fado menor de un tal Flores Chaviano. Pues si antes cometíamos un pecado pisando a la orquesta langreana de Plectro, ahora ya yo creo que no tengo redención porque tenemos que seguir avanzando. Mira, si el fado va a sonar el sábado, sí. O sea que sí, además esto es un reto para bueno, en este caso para Chaviano, ¿no? Porque el fado está invariablemente asociado a la voz, a esa voz generalmente de mujer, ¿no? Y ahora quitas la voz y ahora tienes que darle sentido a todo ese entramado del fado que es absolutamente fascinante, como se estaba escuchando en estos segundos. Y bueno, pues nada, el resultado ha sido impresionante. Es una obra que la metimos, no hay manera de quitarla del programa, porque o sea, está ahí esa parte lenta, con esa densidad, con esas sonoridades tan cruzadas, todo ahí, todo metido, y sin embargo te produce así una emoción muy plácida, ¿no? Me has dejado la puerta abierta para que pase a preguntar por el tema del programa, porque me dices, va a incluirse esto. No sé, Carlos, ¿qué tenéis previsto para esa actuación? Tenemos previsto sábado a partir de las 8. Hay 2 piezas españolas que dirigirá Marino. Una es La Torre del Oro y otra es una composición de él, un arreglo de él, Brisas Asturianas. Seila hará una pieza de... si lo diré. Phoenix and the Wind, de Javier. De Javier. De Javier Blanco. De Javier Blanco. Sí. Ese es un langreano muy singular. Un compositor ahí muy singular, sí. Y el resto del protagonismo queda siempre al invitado, ¿no? En este caso a Entre Quatre. Vale, porque esa es otra. Ahora te pregunto por qué vais a tocar vosotros, Manuel. Siempre los encuentros de Pulso y Púa están protagonizados por la orquesta Langreana de Plectro con un invitado. Exactamente. Por ejemplo, el año pasado el invitado venía de Valladolid, era la orquesta de laudes españoles Conde Ansúrez. ¿Por qué este año Entre Quatre si además no tenéis ninguna relación y no os queréis nada? A veces la vida te lleva por unos caminos que dices tú, a ver, ¿y por qué no aterricé antes aquí? Si mal no recuerdo, Entre Quatre... La última vez que os subisteis al escenario en La Felguera fue que ni se sabe, ¿no? Bueno, sí, hace tiempo ya, sí. Sí, hace bastante tiempo. Sí. Durante todo ese tiempo que están sin subirse al escenario en Langreo, pues igual han visitado 40 países. Entonces bueno, había que también darles ese protagonismo, a mi juicio, a la gente que tira por estas cosas, ¿no? A la gente que tira por estas cosas. Seila me decía que iba a aparecer un monográfico de ella.
Debe estar un lado y otro, pero bueno. Porque dice, es que estoy en visa y repicando, pero no se trata de un monográfico, se trata de poner en el escenario unas músicas que probablemente no haya oportunidad de escuchar en más tiempo, en bastante tiempo, ¿no? Y no porque a lo mejor entre cuatro no quiera. No, esto es una... Yo ya agradecemos mucho que nos habéis llamado, pero hay una estadística demoledora. O sea, entre 4 por cada concierto que da en España da 10 fuera. Más o menos, 8 o 10 conciertos fuera. Aquí tocamos muy poco. Muy poco, muy poco. Es increíble y tenemos mucho más reconocimiento fuera que dentro, ¿no? Bueno, para eso estamos aquí nosotros Sí, también, no, ¿eh? Para compensar eso. Para- Hay que compensar un poquito. Sí, sí. Ahora, pues Seila, en este caso sí es un nexo ahí de unión muy interesante, ¿no? Pero bueno, creo que es muy bonito, pues una formación como la hablan ahí, pues que lleva todos esos años que lleva y tal, ¿no? Y nosotros, que bueno, estamos, vale, de acuerdo, estamos en otro ámbito de giras internacionales, de pronto que se puedan juntar y hacer algo, me parece casi muy poético, ¿no? Y además, bueno, se va a dar la circunstancia que yo creo que veníamos comentando ahora, que yo creo que es la primera vez en la historia de la música que se va, porque vamos a compartir una parte del programa, o sea, vamos a hacer 4 guitarras con orquesta de púa, ¿no? Entonces va a ser, yo creo que es la primera vez que se hagan obras para 4 guitarras solistas y orquesta de plectro, ¿no? Entonces van a ser 2 obras, ese fado que en su momento Chaviano lo orquestó para orquesta, para 4 guitarras y orquesta, pues ahora ha hecho una versión específica para hacerlo aquí, y va a ser estreno mundial de esa versión con la púa, que por otra parte, bueno, genial, que enlaza todo, ¿no? Porque el fado tiene también esa sonoridad de la guitarra portuguesa, de cuerdas de metal, que también va a estar aquí. Y la otra obra es justo de Javier Blanco, que es de ahí de Tuilla, y es un compositor increíble, una obra maravillosa, La ciudad en las nubes, que también esa la hemos hecho con la OSPA, pues aquí va a sonar en esa versión. Y que yo no tengo precedente, no conozco precedente de eso, de 4 guitarras y orquesta de plectro, o sea, una novedad absoluta. Vamos a rematar hablando de los encuentros de Pulso y Púa, pero tengo que preguntarte, Manuel, eres muy conocido en el ámbito musical por varios proyectos. En Ujo me conocen. De hecho, soy el mejor guitarrista de Ujo. De Ujo, ¿verdad? De Mieres al mundo, podemos decir. Pero fuiste durante más de 20 años integrante, director de la OCAS, de la Orquesta de Cámara de Siero, ahora Orquesta de Cámara Solidaria, mantenemos el acrónimo, pero cambiámoslo de Siero. Hace unos meses anunciabais que dejabais precisamente Siero. Sí. ¿Qué ha sido de vosotros? ¿De dónde os vais a ubicar? ¿Qué hacéis? ¿Cómo funciona la OCAS, Orquesta de Cámara Solidaria, actualmente? Bueno, pues son situaciones ocasionales. Bueno, que es que, digamos, articular una sede para una orquesta ya que tiene formato sinfónico y que podemos llegar a programas como hemos hecho ahora hace poco con Ismael Serrano, de 70 músicos, pues articular una sede para eso pues no es tan fácil, ¿no? Entonces estamos en una situación así provisional y tal, ¿no? Y bueno, sí, tratando de rematar una gestión para tener una sede que además la queremos compartir, o sea, convertir en no solo en lugar de ensayos, que también, sino en un centro cultural. ¿Y eso dónde estaría? Bueno, pues ahí estamos. Cuéntanos, Londres. Bueno, el Langreo, sería el Langreo, sí. Sí, ¿no? Sí, esa es la cuestión, ¿no? Pero pasa que, claro, están las cosas negociando y, bueno, pues, va la cosa bien y hay voluntad, ¿no? Pero, como siempre, pues tiene sus... Claro, que no es fácil meter a 70 personas y con todo, además, toda la cuestión de instrumentos y todo, que no es una cuestión ahí que vas con una maleta, no, tienes que llegar con un camión de la mudanza. Y no vaya a ser que te paguen la cláusula de rescisión y te fichen de otro concello. Claro. Sí. No vamos a adelantar nada más. Orquesta La Grana de Plectro, siempre entre 25, 30 personas, más o menos. Sí, a ver, eso son siempre variables, ¿no? Son variables porque no todo el mundo participa durante todo el año, porque unos estudian, otros trabajan, otros no sé qué. En fin, la variedad es tremenda. Piensa que hay
gente, tenemos una niña de 13 años, me parece, de 13 años a 99, todo lo que quieras. Ahí cabe mucho, ¿eh? Entonces cabe muchísimo, ¿no? Y claro, ahí tal. Pero bueno, subimos al escenario, o suben al escenario. Afortunadamente para ellos yo no subo. 12, 15, 17, depende. Siempre estás en ese número fijo, pero entre 12, 15, 17 suele ser la cifra habitual en el escenario. ¿Mantenéis en vuestra página web el llamamiento, decís, constante a la recepción de nuevos músicos, de nuevas músicas? Todo el que quiera. Nuestra puerta está abierta para todo aquel que quiera integrarse, que quiera tocar, que quiera pasar un rato agradable. ¿Sigáis en la calle Julián Duro, en La Felguera, ¿no? En La Felguera, sí. ¿Facilitáis instrumento para que facilitamos instrumento, absolutamente todo, sí. Facilitamos instrumento, salvo a los guitarristas que no les gusta tocar con otro instrumento que no sea el suyo. Sí, pero bueno... Pero también, ahí facilitamos después, todos. El perfil, bueno, guitarristas, claro, ya tienes parte de la técnica, está resuelta, porque la mano izquierda es igual, aunque la mano derecha con la púa requiere una destreza, pero bueno, es relativamente rápido. En Asturias no hay, en Asturias no hay estudios de púa en ninguno de los conservatorios, ni en los elementales, ni en ninguno. Tendría que haber, sí. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos, nos llegan violinistas que reconvertimos a mandolinistas. Claro, es que la mandolina, en este caso, tiene la misma afinación que el violín, entonces también facilita por partes y tal, ¿no? Después la técnica de la mano izquierda también se parece y la de la derecha pues se consigue relativamente rápido, ¿no? Sí. Y el resto, pues bueno, los reconvertimos, fundamentalmente guitarristas, los reconvertimos a laudistas, a bandurristas. Bueno, hay algún guitarrista que le da igual, yo creo que sería capaz de tocar como una madreña, con perdón. Y sí, les facilitamos el instrumento, les facilitamos un poquito de la técnica de cómo se toca ese instrumento, y luego ya es practicar. Tenemos 30 segundinos, tanto Carlos García, en representación de la Orquesta Langrana de Plectro, como Manuel Paz, en representación de Entre Quatre, para animar al público a acudir el sábado, el 15 de noviembre, en Llangreu, en el Teatro de la Felguera, a partir de las 8, a estos 20º encuentros musicales de Pulso y Púa. Carlos. Poca cosa que decir, simplemente decir que va a ser un espectáculo difícilmente repetible, sobre todo por la entidad del grupo invitado, ¿no? Y porque también va a ser bastante difícil encontrar en el programa un programa en el que, como decía antes Manuel, 4 guitarras se pongan delante de una orquesta de plectro y entre todos consigan sacar adelante, y que lo van a conseguir, bueno, de hecho ya lo tienen conseguido, van a sacar adelante 2 piezas inéditas. Manuel. Es que yo no encuentro mejor plan posible para ese sábado por la tarde. De hecho, yo mismo voy a ir. O sea, vamos, sobre todo nos gusta mucho sorprender a la gente. Eso, con el cuarteto y con la orquesta pasa lo mismo por la formación, ¿no? Entonces, la gente llega al concierto un poco sin saber qué va a pasar, y de pronto, cuando salen de ahí, todo el mundo dice, vaya lo que había aquí, ¿no? Pues, hay que jugar con esa sorpresa también. Pues el sábado, a partir de las 8 de la tarde, gratis, que eso no es excusa, será por perres, pago yo, entrada libre, a partir de las 8 de la tarde, 20º encuentros musicales de Pulso y Púa. Carlos García, Orquesta Langrana de Plectro, Manuel Paz, como representante hoy de Entre Quatre, muchísimas gracias. Acabamos precisamente con la Orquesta Langrana de Plectro, dirigida en este caso por Óscar Allen, con la voz de la soprano Paula Luege, el Asturias al día de esta jornada. Esto es Carceleras, las hijas del CBDO de Ruperto Chapí. Gracias.